del Señor. Buenos días, querida familia. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Os saludamos uno por uno de corazón a cada uno. En este viernes 6 de abril, viernes de la octava de Pascua. Hoy, a pesar de ser viernes, no ayunamos porque estamos de solemnidad, estamos celebrando la octava de Pascua. Y todos estos días, toda esta semana, es como una única gran solemnidad, como una única gran fiesta en la que nos llenamos de gozo con el Señor resucitado. Y por eso no ayunamos. El Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Vamos a ver en este día que las apariciones de Jesús resucitado eran unas apariciones misteriosas. Lo hemos visto desde el principio, desde que los evangelios, a partir del domingo de resurrección, comienzan a narrarnos las apariciones del Señor resucitado. Nos damos cuenta claramente de que esas apariciones tenían algo de especial y de misterioso. Es algo difícil de explicar, porque a la vez, cuando el Señor resucitado se aparecía, era Él en persona, era su cuerpo resucitado, era el mismo Jesús que ellos conocían, pero al mismo tiempo había algo de misterioso en su presencia, de manera que no terminaban de reconocerle como siempre le habían reconocido. Había algo diferente en él, había algo especial, y por eso ellos, debido a su poca fe, ante esa diferencia, como ellos percibían que algo diferente había en él, dudaban porque tenían poca fe. Porque si hubiesen tenido mucha fe, esa diferencia habrían comprendido que se debía al misterio de su resurrección, pero tenían poca fe. Pues vamos a explicar hoy un poco más detenidamente por qué el Señor resucitado tenía esa apariencia tan especial y misteriosa. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Qué evangelio tan profundo, tan precioso. Los discípulos han ido a Galilea porque así se lo había dicho el Señor a las santas mujeres cuando le vieron resucitado. Decid a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces los discípulos fueron a Galilea porque querían volver a ver al Señor. Y estando allí en Galilea, estaban esperando, tenían que comer. Y Simón Pedro les dice a los otros discípulos con los que estaba, no estaban en aquella ocasión los 12, «Me voy a pescar». Y entonces ellos le dicen: «También nosotros vamos contigo». Y no cogen nada en toda la noche. Ya van de vuelta, y cuando van de vuelta ven a un hombre en la orilla, pero no sabían que era el Señor. Y Jesús les dice: «Muchachos». Es curioso esta manera de llamarles muchachos. No aparece casi nunca en el Evangelio que Jesús llame así a los discípulos, pero en aquel momento, aquel día, quería tal vez que hiciesen un pequeño acto de humildad. «Muchachos, ¿tenéis pescado?». «No, no tenemos». «Pues echad la red a la derecha y encontraréis». Entonces ellos hacen otro acto de humildad, se fían de aquel hombre que no sabían quién era y encuentran pescado. Y Juan dice: «Es el Señor», lo reconoce.
¿Por qué lo reconoció? Seguramente su corazón era puro y su fe era más viva. Acordémonos siempre que Juan estaba especialmente unido a María y por eso tenía más fe. Y entonces reconoce al Señor, es el Señor. Y Pedro, que tenía un amor ardiente al Señor, se pone la túnica porque estaba solo vestido con aquel pequeño calzón que se ponían para pescar y se echa al mar, al lago, porque estaba deseando ver al Señor. Va hacia Él nadando a toda prisa. Hace lo contrario que hicieron Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios. Pedro ha pecado, había negado al Señor y se va a sus pies, a arrojarse a sus pies. No huye del Señor, sino que va al Señor. Y cuando llegan los demás discípulos, ven un pescado preparado sobre unas brasas y también un poco de pan. El Señor les ha preparado el almuerzo, lleno de amor y de delicadeza hacia ellos, como nos ha dicho la Reina de la Paz el 18 de marzo, que también nos ha dicho: yo, con inmenso amor maternal, acaricio vuestras almas. Pues eso es lo que hace también el Señor en esta aparición. Les cuida, les mima y les dice: traed el pescado que habéis pescado. Y va Pedro a por él. ¿Por qué va Pedro? Porque Pedro es cabeza de la Iglesia. Él es el que tiene que recoger el pescado, los peces, las almas, que todos los demás trabajamos para que vuelvan, pero es Pedro el que las reúne y se las presenta al Señor. Y entonces dice: ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Es un misterio porque sabían que era el Señor, pero no se atrevían a preguntarle quién era. Luego, si deseaban preguntarle, es porque había algo de misterioso en su aspecto, si no, no necesitarían preguntarle. Vamos a escuchar lo que dice el número 645 del Catecismo, que nos explica por qué las apariciones de Jesús resucitado tienen ese halo de misterio. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida, porque pudieron tocarle y compartieron con él la comida, le vieron comer, porque quería que les quedase clarísimo que había resucitado. Como el Señor te da a ti muchas pruebas, que te quede clarísimo que ha resucitado, que está vivo y que está a tu lado, y te da pruebas abundantísimas de ello. Y si tú abres tu corazón, te abres a la fe, las percibirás. Todas las pruebas que te da el Señor resucitado, de su presencia a tu lado y de su amor. Una de las más grandes pruebas que nos da es la presencia y las apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje. María nos hace presente al Señor, que está vivo a nuestro lado. Ella nos está dando signos
abundantísimos nos está dando, amor abundantísimo, y nos está dando palabras certeras y de vida eterna. Jesús les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real del Señor resucitado posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. No está sometido al espacio y al tiempo, puede estar en 2 sitios a la vez, en 3 sitios a la vez, en todos los sitios a la vez. Porque Él ya es dueño del tiempo y del espacio. Y se hace presente cuando Él quiere. Se deja ver cuando Él quiere. Porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura. Por eso se aparece con diferentes apariencias, porque su cuerpo ya es señor del espacio, del tiempo, es un cuerpo con características divinas. Y este presentarse con otras figuras distintas de las que les era familiar a los discípulos para suscitar su fe. Jesús se aparece con esta apariencia misteriosa para suscitar su fe. Aquí nos lo ha explicado el Catecismo. Para suscitar su fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere el Señor que se acostumbren a reconocerle en muy diversas apariencias. Porque el Señor va a estar luego en aquel soldado que crucificó a Pedro. Jesús va a estar presente después en aquellos que les perseguían. Jesús va a estar presente en aquellas personas que ellos se encontraban y que tenían que ser evangelizadas, y quiere ir acostumbrando sus ojos y su fe a reconocerle en cada persona. Por eso se les aparece con diferentes apariencias para que vayan aprendiendo que Él está presente de muchas maneras y en todas las personas. Tienen que aprender a reconocerle. Nos lo ha dicho también la Reina de la Paz el 18 de marzo. Pedid una fe fuerte y una confianza ilimitada en Dios Padre, porque ahora nos está hablando mucho este año de la fe. Ella sabe que vamos a necesitar y que es importante que tengamos una fe muy fuerte y una confianza total en el amor de Dios. Querida familia, recordadlo. Tened una fe contra toda prueba. Una fe que no desfallezca pase lo que pase. Confiad totalmente en Dios, en su amor por vosotros, en su amor por el mundo. Que nadie os quite esa confianza, que nada ni nadie os la quite, porque esa es la verdad.
Muy feliz viernes. En este viernes, aunque es viernes, vamos a adorar a Jesús presente en la Eucaristía, porque estamos de fiesta. Que el Señor os bendiga, que la Reina de la Paz os bendiga. Nos vemos en Conversando con Dios.